El diablo está en los detalles. Un famoso dicho, y lo menciono porque he recibido algunos mensajes y comentarios en mis redes, tanto en Facebook, en Instagram, y tienen un cierto tinte de confusión en algunos detalles. A pesar de que las personas pueden afirmar que han superado su pérdida, que la palabra superar exactamente no es correcta desde ya, el problema es que de manera casi errante van por internet repitiendo un mismo discurso. Van como si estuviesen buscando afirmación de su propio dolor. Y son en estos detalles que vamos repitiendo donde vamos practicando el error. Dolor y sufrimiento, lo he dicho anteriormente, pero lo sigo diciendo, están relacionados, pero no es lo mismo. Si consigo que tú entiendas esta diferencia, podrás avanzar considerablemente en tu proceso de duelo. Te cuento una historia. En la penumbra de la sala de espera de un hospital, María, una joven mujer, con ojos cansados y una expresión cargada de pesar, aguardaba noticias sobre la condición de su padre. Sí, en ese momento de incertidumbre, reflexionó sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento. Dos compañeros inesperados en su viaje a través de la angustia. El dolor María lo percibía como una sombra momentánea, un destello agudo que surcaba su pecho cuando el médico le entregó la noticia. Era como un pinchazo punzante, similar al eco de una lluvia repentina que mojaba su piel y se evaporaba casi tan rápido como había llegado. El dolor era una reacción natural ante la realidad cruda y dolorosa que se presentaba ante ella, la vulnerabilidad de su padre y la fragilidad de la vida. Era una respuesta inmediata, física y emocional, el reconocimiento de la pérdida inminente. Mientras aguardaba, María se dio cuenta de que el sufrimiento, en cambio, era más insidioso, una presencia persistente que se extendía como la marea, inundando cada rincón de su ser. Era la repetición constante de pensamientos oscuros en su mente, los ¿y si yo? ¿Y si yo no hubiera? Pensamientos que la atormentaban. El sufrimiento no se limitaba al momento presente, era un eco del pasado y un presagio del futuro. Surgía de la resistencia interna, de la lucha contra lo inmutable, de la negación de una realidad que no estaba dispuesta a ella a aceptar. El dolor, aunque agudo, era puro y era directo. Se manifestaba en lágrimas que brotaban sin advertencia, en un nudo en la garganta al recordar momentos compartidos con su padre. El dolor era el eco de lo que se desvanecía, pero el sufrimiento, María lo entendió, era la lucha contra ese eco, la resistencia frente a una naturaleza efímera de la vida. Era la trampa autotejida de la mente que prolongaba la agonía mucho más allá de la experiencia inmediata del dolor. Mientras se sumergía en estas reflexiones, María comenzó a vislumbrar la posibilidad de separar el dolor del sufrimiento. Reconoció que el dolor era una parte inevitable de la condición humana, una respuesta natural a la vida y a la muerte. Pero el sufrimiento era como un viaje que ella podía elegir o rechazar. Era la narrativa que tejía en su mente, las historias que se contaba a sí misma sobre la injusticia, la tragedia y hasta el tamaño de su dolor. A medida que enfrentaba la realidad de su padre, María se esforzó por permitir que el dolor fluyera a través de ella sin resistencia, sin oponerse. Aceptó las lágrimas como una expresión genuina de amor y de pérdida, reconociendo siempre que el dolor no era un enemigo a vencer, sino una parte intrínseca en la vida. El sufrimiento, por otro lado, requería una renuncia consciente. María empezó a
desenredar los hilos del sufrimiento al desafiar las historias que se contaba a sí misma. En lugar de aferrarse a la narrativa de la injusticia y el desespero, buscó en su corazón la gratitud por los momentos compartidos, la alegría de haber conocido el amor y la conexión con un ser maravilloso. A medida que el tiempo avanzaba y la situación de su padre evolucionaba, María descubrió que la aceptación no eliminaba el dolor de ninguna manera, pero sí transformaba el sufrimiento. Aprendió a caminar junto al dolor, permitiéndole tener un espacio sin que el sufrimiento apareciese a exagerar y magnificar la realidad inevitable. En este viaje entendió que la diferencia entre el dolor y el sufrimiento no radicaba tanto en la experiencia misma, sino en la actitud con la que enfrentaba cada uno. Que el sufrimiento solo era esa errónea percepción de su dolor creada por su propia mente, azotando sus emociones. Y así, en la sala de espera, entre la fragilidad de la vida y la certeza de la pérdida, María descubrió la libertad de elegir cómo responder al dolor. Encontró la paz y la aceptación y la fortaleza de permitir que el amor y el dolor coexistieran, tejiendo una narrativa de resiliencia en medio de la adversidad de su vida. Sígueme para más contenido.